Buenos días, estimados estudiantes. El tema que tenemos para el día de hoy es comprendemos los conflictos sociales y proponemos soluciones. ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Vamos a retroceder aquí. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Vamos a comprender primero qué es un conflicto social, ¿no? Como una expresión de los actores que están involucrados en el conflicto social. Y vamos a proponer una forma estratégica de solucionar los conflictos, ¿no? Y esto se va a aplicar pues a la región, al país. Ese va a ser nuestro propósito de aprendizaje. ¿Ya? Conjuntamente con la participación de ustedes, vamos nosotros a poder desarrollar este propósito de aprendizaje. Para eso, asegúrense bien de tener sus audios para que podamos participar. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra situación de contexto? ¿No? Últimamente, en este tiempo de confinamiento, muchos de los conflictos sociales han quedado paralizados. Aquellos conflictos, ¿no? Que de repente habían estado en diálogo, ¿no? Han quedado paralizados, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Y bueno, pues esperan una solución conjuntamente con el Estado, ¿no? Entonces, es lo que nos preocupa, ¿no? A nosotros como peruanos, ¿no? Que exista, pues, unos 276 conflictos que han quedado para una solución y aún están esperando ser atendidos, ¿no? Entonces, nosotros la clase pasada habíamos hablado sobre qué era un conflicto, ¿no? Vamos a preguntar por acá. A ver, Melissa Rayo, buenos días, ¿se escucha? Melissa, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es cuando hay un debate sobre una situación que Ya. no se lleva a cabo una solución. Ok, ese es un conflicto. Gracias. Entonces, un conflicto sabemos que es un punto, ¿no? Una contradicción entre dos partes, ¿no? Que tienen un mismo interés, ¿no? Acá tenemos un esquema de qué es un conflicto, pero hoy día vamos a hablar de qué es un conflicto social. ¿Ya? Un conflicto social, como vemos acá, es un proceso complejo donde van a intervenir tres actores, ya no personas, sino tres grupos, ¿no? Que tienen intereses contrapuestos. En este caso, la empresa, el Estado y la sociedad, ¿correcto? Son los tres actores que intervienen en un conflicto social. Ahora, un conflicto social puede ser entre la población y la empresa, en este caso generalmente son las industrias extractivas, ¿no? O la población y la gestión pública, o sea, puede ser población-estado, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un conflicto social se da entre esos tres grupos, ¿no? La clase pasada habíamos hablado de conflicto, ¿no? Que se daba en dos grupos o en partes que de repente tenían puntos en contradicción, ¿no? Pero hoy estamos tocando lo que es el conflicto social. O sea, no va a involucrar solamente partes, sino está involucrando comunidades. ¿Se dan cuenta? Comunidades ya establecidas, que están bajo el marco de una ley, y que claro está que los intereses contrapuestos, por eso dicen conflicto social, esos intereses contrapuestos pueden ser medio ambiente, puede ser un asunto público de interés general, ¿no? Que involucra a estos tres actores, ¿no? Ahora,
vamos a hablar nosotros de qué es violencia también, porque dentro del conflicto social involucra también otro aspecto que siempre está comprometido, como es la violencia, ¿no? A ver, vamos a entender qué cosa es violencia. A ver, Luca, ¿qué es violencia para ti? Hacer daño a cualquier persona física o mentalmente, hasta llegar a la muerte más o menos. Ya, es donde está la intención, la causa involucrada, ¿no? Para poder generar el daño en este caso, bueno, a una persona, pero cuando hablamos nosotros de conflicto social, la violencia es una consecuencia dentro del conflicto social, ¿no? Entonces vamos a verlo, la violencia desde el punto de vista como consecuencia del conflicto social, ¿ya? Entonces la violencia es el uso de la fuerza, gracias Luca, de la fuerza física, ¿no? Para poder causar daño psicológico, físico y muerte, ¿no? Pero la violencia en conflicto social se manifiesta como el cierre de carreteras, daño a la propiedad privada o daño a la propiedad pública, secuestro de personas, enfrentamientos con la policía, ¿no? Entonces todo esto se va a manifestar en un conflicto social y esto van a ser los indicios de violencia. Ahora, dentro del conflicto social, la violencia, porque se da, ¿no? La violencia puede ser circunstancial, o sea que surge de una manera espontánea, producto de la circunstancia, ¿no? Que está de repente relacionado con el conflicto social, ¿no? Entonces, se da pues la violencia circunstancial. Hay también violencia prevista, ¿no? Cuando se usa la violencia como mecanismo de fuerza, ¿no? Para poder obtener algo, ¿no? En este caso, la demanda del grupo, ¿no? Puede ser el Estado, puede ser la empresa, puede ser la sociedad, que demanda ser reconocido dentro del marco que están haciendo sus reclamos, ¿no? Entonces puede ser también violencia prevista. Violencia negligente, ¿no? Negligente es cuando uno de los actores, ¿no? Está cometiendo pues una acción por encima de la ley, con respecto a la sociedad, con respecto al Estado, con respecto a la empresa, está demandando sus derechos, ¿no? Acá dice, ¿no? Es el descontrol, es lo que está siendo provocado por el descontrol de la población, ¿no? Y la acción negligente muchas veces de las autoridades para poder calmar la situación termina pues en un caso de violencia negligente. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de la violencia en el sentido como consecuencia, ¿no? Del conflicto social, ¿no? Y generalmente, ¿no? Los conflictos sociales en nuestro país siempre han estado dentro de un marco de violencia, o sea, de alguna manera ha traído como consecuencia la violencia, ¿no? Tal es el caso por ejemplo, del caso de Bagua, ¿no? Cuando reclamaban con respecto a su ambiente, ¿no? A las empresas mineras, y hubo pues 30 muertos, ¿no? Y más de 200 heridos. Entonces, esas son las consecuencias cuando un conflicto pues social no es atendido, no es su medida, pues va a tener como consecuencia la violencia, ¿no? Ya sea circunstancial, ya sea prevista o negligente, ¿no? Muy bien, seguimos por acá. ¿Cómo evitamos la violencia? ¿No? ¿Cómo evitamos la violencia dentro de los conflictos sociales? ¿No? Primero, a ver, vamos a preguntar por aquí. A ver, Tony Ceballos, ¿me escuchas? Tony, Sí, Miss. Tony, dime, ¿cómo evitamos la violencia en los conflictos sociales? ¿Cómo crees Debemos que se debe? respetar la opinión de los demás y Ya, respetar sus derechos. ok, comenzando primero con el respeto de los derechos de los demás. O sea, en este caso, por ejemplo, atendiendo las demandas, ¿no? Que el grupo está solicitando, por ejemplo, ¿no? Muy bien. A ver, gracias, Tony.
Acá, por ejemplo, comenzamos, dice, evitar la demora injustificada en la atención a los problemas. Aquí es lo que nos manifiesta su compañero, el reconocimiento de sus derechos. Si sus demandas son de salud, entonces el Estado tiene la obligación de escuchar las demandas de salud de la población. Eso sí es el conflicto entre Estado y sociedad. Si de repente es en relación a la empresa y sociedad, entonces la empresa tiene la obligación de también escuchar las demandas que la sociedad le está reclamando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bagua era la empresa y la comunidad, ¿no? Entonces, las atenciones a sus demandas no deben pues demorar para que no cause pues violencia, ¿no? Otro es persuadir a los dirigentes, ¿no? Que la violencia pues va a quitarle la legitimidad de la protesta, ¿no? Nosotros para comprender que sus reclamos son prioritarios, entonces no debemos pedirlos con violencia, sino dentro del marco de la ley, ¿no? Otra pauta que tenemos que tener en cuenta para poder evitar la violencia dentro de los conflictos sociales es recordar a las autoridades que deben intervenir con respeto, ¿no? Y respetando los derechos de ellos, ¿no? Ahora, si en el transcurso, dentro del conflicto social, se produce algún tipo de daño, algún tipo de pérdida, pues no puede quedar impune, ¿no? Tiene que ser llevado a la ley, ¿no? Lo que se valora para evitar, pues, la violencia de los conflictos sociales es que las protestas tienen que ser pacíficas, que los líderes tienen que establecer diálogos, ¿no? Y que ambas partes que están relacionadas tienen que tener, pues, conductas de buena fe que verdaderamente desean solucionar el problema, ¿no? Y no ser partes intransigentes que como dice, ¿no? Poniendo la fuerza, quieran lograr, pues, solucionar el problema y donde en realidad van a causar daños, ¿no? Entonces, estas actitudes como la protesta pacífica, líderes que abren al diálogo y la buena disposición que tengan las partes, es lo que más se valora para la solución de un conflicto. Y como estamos en un estado democrático, la democracia implica la autoridad pública debe de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Dentro de sus demandas, ¿no? ¿Para qué? Para que se le pueda dar solución en el momento preciso y no desencadene actos de violencia. Ahora, hemos hablado nosotros, ¿no? Del conflicto social, ¿no? ¿Sobre qué motivo sería un conflicto social? A ver, chicos. A ver, voluntarios, ¿sobre qué sería un conflicto social? A ver, Fiorella, ¿me escuchas? Fiorella, Camarena. Sí, misma escucho. Buenos días. Buenos días. ¿Sobre qué podría ser un conflicto social? A ver. Puede ser cuando estamos en una sociedad, cuando el Estado no quiere brindar sus derechos a las demás personas y ellos hacen huelga para que hagan valer sus derechos, pero a veces con el Estado no se puede y comienzan a conseguir una violencia. Ok, muy bien, ya. Su compañera nos ha dado un ejemplo de conflicto social a nivel de Estado y sociedad, correcto. Sí, sí, se observa cuando existen, por ejemplo, las huelgas, ¿no? Entonces se da entre dos grupos. Uno demanda sus derechos y el Estado debe de escuchar estas demandas para poder darle solución a este conflicto. Muy bien, entonces estamos en buen punto. Y como dijo su compañera, ¿no? Para que esto no termine en violencia, ¿no? Porque ella nos ha dicho que la gran mayoría de conflictos siempre tienen consecuencias de violencia, tenemos que establecer diálogo, ¿ya? El diálogo nosotros lo entendemos como la conversación entre partes, ¿no? Donde están conversando sobre sus intereses que tienen en común. El diálogo, ya dentro del
proceso, dentro del conflicto social, es una medida para poder llegar a acuerdos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? En los últimos 6 años, el 48% de los conflictos sociales ha sido tratado a través de procesos de diálogo, ¿no? En este momento, por la pandemia, estos diálogos se han quedado en stand-by, como dicen, ¿no? Se han quedado paralizados, ¿no? Pero de todas maneras se va a encontrar la solución de estos conflictos, ¿no? O sea, es momentáneo. Ahora, el diálogo va a ser entre los 3 grupos que hemos mencionado: sociedad, sector privado, que es la empresa, y el Estado. Entre esos 3 nosotros tenemos que establecer un diálogo para poder llegar a un acuerdo. Ahora, dentro de este diálogo, las partes involucradas deben de mantener una actitud constructiva, una actitud de confianza, porque verdaderamente quieren llegar a una solución, ¿no? Ahora, el diálogo es pues capaz de transformar una situación, ¿no?, que de repente estaba en alta tensión, lo va a transformar en una situación positiva, en una situación de oportunidad, ¿no? O sea, los conflictos, ¿no? Los conflictos, cuando son manejados a través del diálogo, se vuelven una oportunidad, porque nos hacen ver las deficiencias, ¿no?, que se han estado presentando entre los elementos comprometidos. Entonces, a partir de eso, el conflicto se vuelve positivo a través del diálogo, ¿no? Porque esto va a llevar pues a las partes a nuevos acuerdos, a una evolución, ¿no?, de un proceso. Entonces, visto de esa forma, el diálogo es la estrategia que nosotros tenemos que aplicar en los conflictos sociales. Muy bien, acá tenemos qué es un proceso de diálogo, ¿ya? Proceso de diálogo, un proceso de comunicación, proceso comunicacional, ¿no?, donde las partes están en conflicto, ¿se dan cuenta? Pero en el diálogo, estas partes van a informar, van a debatir, van a crear opciones, van a negociar. Y esto les va a llevar ¿a qué? A un acuerdo de manera colaborativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, este esquema, ¿no?, de proceso de diálogo es lo que nos hace comprender que el diálogo va a ser la estrategia, ¿no?, para poder lograr la solución dentro de los conflictos pues sociales, ¿no?, que se dan en toda sociedad, que se dan en todo gobierno, ¿no? Entonces tenemos que entender de qué manera lo tenemos que manejar. Aquí tenemos la estrategia que queremos aprender, ¿no? Es lo que les había manifestado como propósito, es la estrategia para manejar mejor el conflicto, y lo tenemos que comprender porque nosotros, terminando 5º año de secundaria, vamos a ingresar a nuevas sociedades, vamos a estar en relación con comunidades de repente, con grupos humanos, ¿no? Y estos pasos les va a permitir a ustedes llegar a consensos cuando ustedes lo van a necesitar, ¿no? Y ustedes van a tenerlo que aplicar en su vida ciudadana, en su vida profesional. Son 5 pasos para resolver conflictos sociales. El primer paso, nosotros lo vamos a hacer generando la confianza. O sea, generar la confianza antes de comenzar a tratar el conflicto, ¿no? Sabemos que las partes tienen puntos en contra, sabemos que han habido malentendidos, entonces procurar que esas partes dialoguen y reconozcan los errores que han cometido, ¿no?, aclarando sus malos entendidos. Ahora, luego vamos a tratar de incluir, ¿no?, porque ningún actor dentro del conflicto debe estar excluido. De repente, si te encuentras con personas que de repente no hablan el mismo dialecto, en lo posible encontrar un traductor, una manera de cómo se pueda comunicar, ¿correcto? Cómo se pueda comunicar con las personas que están involucradas, ¿no?
respetando, claro está, nuestra interculturalidad, porque nosotros somos un país diverso, un país pluralista, con muchas diferencias. Entonces debemos nosotros tratar en lo posible de incluir, cuando estamos en un conflicto social, de incluir todas las partes. ¿Ok? Otro, sugerir, ¿no? Sugerir a las partes en conflicto que siempre tenemos que recurrir a un mediador para poder establecer un proceso de diálogo. Este mediador se va a encargar de establecer las normas, el respeto mutuo entre las partes que están en el conflicto, ¿no? Y va a ser, pues, va a promover el respeto de los derechos de ambos. Claro está con el uso de la palabra. Luego tenemos el elaborar las actas, porque todo conflicto tiene que llevar a un acuerdo. El elaborar acuerdos, ¿no? Las partes que están involucradas deben de leer bien los acuerdos y deben de estar con una actitud positiva de cumplirlos, ¿no? Y luego después de eso pueden firmar el acuerdo. Porque ¿qué pasaría si una parte no está conforme con algún punto del acuerdo? Ese conflicto pues vuelve a brotar y de una manera más desventajosa para las partes. Entonces, procurar que el acuerdo pues esté conforme con las partes. Y por último, evaluar, ¿no? Cómo se ha llevado el proceso, cuál han sido los aciertos y desaciertos, ¿no? Dentro del proceso de diálogo. ¿Para qué? Para poder legitimar lo que ya se ha acordado, ¿no? A través del diálogo. Entonces, de esta manera nosotros estamos aprendiendo a reconocer los 5 pasos para resolver los conflictos sociales. Esos son los 5 pasos que debemos tener, ¿no? Para poder establecer, pues, ¿no? Una solución a un conflicto social. ¿Ya? Y aquí tenemos el autor, ¿no? Que nos ha podido proveer todo este material, ¿no? Que es la Defensoría del Pueblo. Según el artículo 162, que corresponde a la Defensoría del Pueblo, se encarga, pues, esta institución autónoma, ustedes saben que es una institución autónoma del gobierno, ¿no? Que ayuda, pues, a defender los derechos constitucionales, fundamentales de la persona y la comunidad, ¿no? Supervisa, pues, el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, ¿no? Que están relacionadas con la prestación de servicios públicos. Entonces, la ciudadanía presenta, pues, muchas veces sus reclamos, ¿no? Por eso ya que hay una línea gratuita, ¿no? Cuando de parte, ya sea del Estado, ya sea del sector privado, está cometiendo, pues, algún tipo de delito contra, ¿no? La sociedad, entonces se presentan, pues, los debidos argumentos a la Defensoría del Pueblo para que puedan, pues, exponer nuestro caso, ¿no? Y llevarlo debidamente, pues, a las autoridades donde requieren el manejo consensuado, ¿no? La Defensoría del Pueblo es la que nos ha proporcionado todo el material, ¿no? Que ustedes han podido ver que hemos redactado, hemos tratado de compilar y entender, pues, que es un organismo autónomo que defiende los derechos constitucionales, ¿ok? Bueno, vamos a entrar entonces a la parte del diálogo, ¿no? A la parte de la deliberación de ideas y de argumentos. La pregunta es, ¿por qué el diálogo es el camino para la solución de conflictos? ¿Ya? En este momento, chicos, ya nos queda 6 minutos, ¿no? Se va a poder cortar. Entonces vamos a grabar el material, ¿ya? A ver, y después nos vamos a volver a conectar, ¿ya? Entonces vamos a ponerle pause record